Listo. Estamos Lora. Bien, entonces lo que vamos a ver ahora son lo que se reconocen como externalidades. Una externalidad se dice que es una falla del mercado. ¿Qué significa una falla del mercado? Que la libre transacción entre oferentes y demandantes no nos lleva al punto de más alta eficiencia, es decir, al punto de más grande excedente social. ¿Entienden lo que digo, no? Que tiene que ver con el principio 6. El principio 6 de la economía, recuerden, decía que las más de las veces la libre acción de oferentes y demandantes va a mejorar la eficiencia del mercado. ¿Qué significa eso? Que se obtiene el más alto excedente. El mayor excedente, tanto del consumidor como del productor, la suma de eso es lo mejor posible. No obstante, cuando hay una externalidad, esto no ocurre así y está vinculado con el principio 7 entonces. ¿Qué es lo que decía el principio 7? Que algunas veces la intervención de la autoridad puede mejorar la eficiencia en el mercado. ¿Hay dudas? Niños, en el concepto. No, profe. Pero no me digan no para que yo siga avanzando. Díganme no si realmente entienden ese concepto. Estoy explicando el concepto. Las más de las veces, la libre acción o interacción entre oferente y demandante nos va a llevar al óptimo social. Pero hay veces que eso no ocurre así. ¿Cuándo? Cuando hay falla de mercado. Y en tal caso, la intervención de la autoridad puede mejorar la eficiencia, es decir, nos puede llevar al óptimo, a la asignación óptima de recursos. Eso es lo que estoy diciendo, nada más que eso. ¿Hay duda en aquello? De mi parte no. Bien. Entonces, por favor lean la definición, las 3 primeras líneas de este texto y díganme si tienen dudas. Lo voy a explicar. Esto es lo que hemos dicho. Lo tercero. ¿Qué es lo que es una externalidad? Que pueden ser tanto positivas como negativas. Es algo provocado ya sea por el proceso productivo o por los bienes y servicios que le causan daños a terceros. Me explico, yo en este minuto estoy haciendo la clase con ustedes, estamos interactuando, pero en este minuto yo tengo la ventana del departamento donde vivo abierta. Si yo pusiera una música, pensemos que tenemos que analizar un texto musical en esta clase. Si yo pusiera la radio a un volumen tal que despierte a una serie de vecinos que están durmiendo todavía, yo le estaría provocando una externalidad negativa. Nosotros, en la interacción que estamos analizando una pieza musical, estaría, en este caso yo, que tendría que ver por el lado de la oferta, afectando a mis vecinos. Le estoy causando un daño. En ese caso le estoy causando una externalidad negativa. ¿Por qué? Porque ellos, dada la hora que todavía es, prefieren o desean o tenían dentro de su expectativa el seguir durmiendo. Y resulta que como yo tengo la música todo chancho, los estoy despertando. ¿Me entiendo, no? Sí, profe. Y si se da cuenta, mi vecino no tiene nada que ver con esta clase. No tiene que ver con lo que estamos analizando en la clase, que puede ser esa pieza musical. Pero mediante mi decisión yo estoy afectando a un tercero, que no tiene nada que ver con el curso. Ese es el concepto de externalidad. Si usted en la noche, como ha pasado y lo hemos visto en las noticias producto de la pandemia,
se pone a hacer una fiesta y tiene un carrete tremendo y 100, 200 personas en la casa, obviamente va a afectar a todo su entorno. Y ese entorno no necesariamente es parte de los invitados a la fiesta, pero están siendo afectados negativamente. ¿Hay dudas? Ahí estoy hablando de una externalidad negativa en todo caso. Hay también positiva, que es lo que vamos a empezar a analizar. ¿Hay dudas? El punto Sí. uno, dale tú. No, no. El punto uno es lo mismo que el punto dos, que es casi lo mismo. Eso es lo que dice. Es solamente que dice que el impacto Sí, sí, de lo que pasa con un tercero. sí, Vale, sí. ok. Era parecido a lo que dijo el compa. A lo que dijo compa. ¿Quién es compa? El compañero, profe. Ah, ya. Ya, pero cuidado, ahí es importante entre lo uno y lo dos que tú me dices esto. Porque una forma de resolverlas es efectivamente que se compense. Me explico. Mira, en el ejemplo que acabo de poner de la música, supón tú que el valor del sueño para mi vecino adyacente, él lo valora en 20 lucas por hora, 20.000 pesos por hora, y tenía dispuesto dormir 3 horas más. ¿Me están siguiendo con él? Es una estupidez de ejemplo, pero para que lo entiendan de lo cotidiano. ¿Me entienden hasta ahí? Sí, profe. Él tenía pensado dormir hasta las 11 de la mañana. Y resulta que yo a las 8 de la mañana empecé a poner la música a todo volumen. Lo desperté. Él tenía previsto dormir hasta las 11. Si yo no lo compenso, le estoy causando una externalidad negativa. Si él me dice, mira, Rodrigo, yo, ni un problema. En la futuro y hoy día, si tú quieres hacer la clase y poner la música a todo volumen, ni un problema. Pero para mí, cada hora de sueño vale 20 luquitas. Por lo tanto, si tú me compensáis en 60 lucas, ni un problema. Yo me despierto a las 8 y ahí por último escucho la música. ¿Me entiendes o no? Sí se entiende, profe. Sí, Entonces profe. ahí yo le causo el daño, pero lo estoy compensando. No hay problema entonces. El problema es que cuando no se compensa, ¿hay duda? ¿Qué es lo que ocurre las más de las veces? La no compensación. Bien. Bueno, una falla del mercado provoca entonces una consecuencia negativa en el funcionamiento del mercado. ¿Qué significa esto? Que nos está alcanzando el punto de optimalidad social. ¿Se acuerdan que el punto de equilibrio, hasta el minuto, hasta lo que habíamos visto hoy día, o antes de hoy día en realidad, lo definíamos como el punto socialmente óptimo? Ese punto socialmente óptimo no se está logrando. Estamos en alguna otra situación que estamos provocando una pérdida de bienestar o pérdida de excedente. ¿Hay dudas? Bueno, No, profe. las fallas del mercado son provocadas por cuestiones o los casos más emblemáticos y significativos. Las externalidades, la competencia imperfecta, que todavía no hemos hablado nada de ello, pero piense, porque ya me lo han dicho en su minuto, ¿saben, conocen el concepto de monopolio? Sí, profe. Del vulgo. ¿Qué es lo que es un monopolio? Es cuando el mercado lo domina prácticamente una sola persona. Correcto. Hay un único gran oferente. Bueno, en ese caso se provoca una pérdida de bienestar. Y allí la intervención de la autoridad podría mejorar la eficiencia en el mercado. Pero esa competencia imperfecta, en este caso, esa organización de mercado que recibe el nombre monopolio, también puede ser concebida como una falla de mercado. También si hay un monopsonio, si hay un oligopolio, oligopsonio, etc. Bueno, y la tercera gran vertiente son los bienes públicos. Y que si se recuerdan, creo, de la segunda clase, los bienes públicos son aquellos provistos por la autoridad, por el Estado. ¿Y qué es lo que ocurre allí? También se van a provocar fallas en el mercado, que es lo que vamos a analizar hacia el final no creo que alcancemos hoy día, pero debiera ser el miércoles, con la existencia de dichos bienes, que son aquellos provistos por el Estado.
¿Y qué es lo que ocurre? Se van a dar cuenta, si se recuerdan, había que cumplir un bien económico, un bien privado en general, perdón, un bien privado, no económico, un bien privado, tenía que cumplir con dos atributos, el de no rivalidad y no exclusión. En el caso de los bienes públicos, eso no puede que no ocurra. Entonces eso vamos a analizar no hoy día, yo creo, hoy día vamos a ver externalidades. El miércoles veremos bienes públicos. Pero si se fijan aquí en la foto que tenemos, si observan qué es lo que está ocurriendo con los vehículos. Contaminan. Están contaminando. E independiente de que haya ahí parece, detrás del semáforo parece que hay una persona parada, aquí a donde tengo el cursor. Esa persona está sufriendo la contaminación de los gases. No obstante, ella no se está desplazando en los vehículos. Ella es un tercero. Aquí están interactuando, por ejemplo, los oferentes de la carpeta Rodao y los que ocupan la carpeta Rodao, la calle, la vía pública. Pero esta persona que no tiene nada que ver con el desplazamiento en vehículo está sufriendo la contaminación, está respirando un aire tóxico. Ahí se le está provocando una externalidad negativa. ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Lean estas dos, que tiene que ver con lo que estamos conversando. Por ejemplo, el caso de las negativas, dado el ejemplo que se da, supongo que sabrán lo que ha ido ocurriendo con la Amazonía, en particular en Brasil. Hay una tala indiscriminada de los árboles. Obviamente los árboles nos proveen a la larga y limpian, entre comillas, el oxígeno. Por lo tanto, es el gran pulmón del mundo. Y en la medida que talemos los árboles, cada vez nos estamos quedando con un aire más enrarecido, más perjudicial para la población, más se va a enfermar la población, más va a tener que recurrir a los servicios de salud y eso provoca daños a la sociedad como un todo, independiente de que no se participe en la industria de la tala de árboles. Ahí estaríamos los terceros, los otros. Hay externalidades positivas y negativas. Una positiva, la polinización. Otra, y crucial, que vamos a ver un ejemplo, es o tiene que ver con el proceso en el cual ustedes están participando, que es la educación. La educación provoca externalidades positivas y usted ya tiene todas las herramientas de juicio para poder hacer un buen análisis. Usted sabe que en la medida que la gente estudie más o se capacite mejor, ¿qué tiende a ocurrir con la eficiencia en las empresas al contar con gente mejor dotada? La eficiencia suele mejorar. Si ustedes entran hoy día a una pega, a un trabajo, van a poder aportar, dado el potencial que tienen. Pero sin duda, si sacrifican algunos años y se dedican a estudiar, cuando ojalá así sea, Dios mediante y esfuerzo personal de ustedes mediante, logren salir como ingenieros, obviamente van a salir mejor dotados. Cuando entre una empresa, su aporte debiera ser mayor. Y usted sabe que en la medida que las empresas se eficienten, ¿qué es lo que tiende a ocurrir? Y hílelo con la frontera de posibilidades de producción si quiere. ¿Qué va a empezar a ocurrir? La eficiencia mejora, por lo tanto el potencial de producción de bienes y servicios aumenta. Y también recordando el principio 8, recuerden que una sociedad que es capaz de producir una mayor cantidad de bienes y servicios tiende a mejorar su bienestar. Y eso es bueno. Por lo tanto, la educación produce externalidades positivas. ¿Hay dudas hasta aquí? Niños.
Ya, profe. Bien, vamos. Bueno, ¿y por qué se provoca? Porque hasta el minuto, que no tenían por qué saberlo porque no lo habíamos dicho, pero ahora sí es relevante, la externalidad causa que la valoración, independiente sea desde la demanda o desde la oferta, sea distinta entre lo privado y lo social. Si se recuerdan, no encuentro el lápiz. Ahí. Déjenme hacer un monito para explicarles una cosa. Hasta el minuto, lo que hemos visto es esto. O sea, ¿qué función es la que tiene pendiente positiva en este esquema? Esa, ¿qué función es? Oferta. Ya. Y la otra, la que tiene pendiente negativa, Demanda. demanda. Lo que hemos visto hasta el minuto, sin siquiera haberlo dicho porque no era relevante, ahora pasa a ser relevante, es lo siguiente. La función de demanda en un mercado competitivo y que se alcanzaba el equilibrio aquí, lo que sabíamos, el precio socialmente óptimo o precio de equilibrio y la cantidad socialmente óptima, ocurría esto. La función de demanda representaba el beneficio marginal privado y que era igual al beneficio marginal social. Y la función de oferta, que es el costo marginal privado, era igual al costo marginal social, sin siquiera haberlo dicho, reitero. ¿Por qué? Porque como era un mercado competitivo, coexisten o son únicas. Lo privado y lo social coinciden. En este caso ya no va a ser así. Dependiendo si la distorsión o la externalidad es por el lado de la demanda, puede ocurrir que el beneficio marginal social sea mayor o menor que el privado. Y por el lado de la oferta, que el costo marginal social sea mayor o menor que el costo marginal privado. Y eso va a provocar las externalidades y ahí nos vamos a dar cuenta y sobre eso mismo nos vamos a dar cuenta entonces cómo se puede solucionar. Y en el caso de que sea negativa, lo que las más de las veces, dado que se va a internalizar como un costo más en la función de costos, se va a aplicar un impuesto piguviano o correctivo. Este es un impuesto correctivo. Y vamos a tender hacia el óptimo social. En el caso de que sea una externalidad positiva, lo que debiera impetrar la autoridad es un subsidio piguviano o un subsidio correctivo. ¿Y por qué correctivo? Porque pretenden corregir la causa de la falla del mercado. Se van a dar cuenta que no es tan difícil. Hay que entender el concepto, eso sí. Y aquí ya no se va a cumplir lo que hemos visto hasta el minuto, que tiene que ver con lo siguiente. No sé si se acuerdan. Vimos que la fijación de precios por sí solo en un mercado que previamente estaba en equilibrio era buena o mala medida. La fijación de precios, cuando fijábamos un precio mínimo, un precio máximo. ¿Aumentaba o disminuía el excedente? Niños, cuando vimos esto, teníamos la oferta, la demanda y fijábamos el precio acá abajo. La autoridad decía el precio del pan ahora, en vez de 1.200, 1.000. Esto provoca beneficio o daño a la sociedad. ¿Qué pasaba con el excedente? ¿Aumentaba o disminuía? Disminuida el excedente. En este triangulillo, que era la pérdida social y el mercado negro y todo lo que vimos en su minuto.
La fijación de un salario mínimo que era por arriba también causaban daño. Los subsidios malos, los impuestos por sí solos malos. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? La externalidad ya es una falla, algo malo. Y en conjunto con un impuesto que por sí solo también era malo, nos puede llevar al óptimo. ¿Qué es lo que estamos diciendo con eso? Que en la medida que confluyan dos cuestiones, dos distorsiones que por sí solas son malas, al actuar en forma conjunta, incluso nos pueden llevar al óptimo social. Y por eso que aquí estamos diciendo, en este caso, el impuesto que se aplicaría para solucionar el caso de la externalidad negativa es un impuesto correctivo, corrige la falla y por lo tanto será percibido como bueno. A diferencia de lo que veíamos acá, en un mercado de libre competencia en el cual la existencia de un impuesto por sí solo era mala. Ahí no hay duda que es mala porque nos sacaba de este punto. Ese punto era el óptimo social. ¿Y por qué? Porque ocurría esto, lo que estoy diciendo acá. No había diferencia entre lo privado y lo social. Eran iguales, por lo tanto este es el óptimo social. Lo que va a pasar ahora es que los equilibrios de mercado se van a encontrar en otro punto distinto de este. ¿Y dónde va a tratar de llegar la autoridad al colocar ya sea un impuesto u otorgar un subsidio correctivo? Es a este punto, al óptimo. Vamos a estar o por aquí o por acá. Y usted sabe que lo que provocaba la pérdida social, la PIE, era la diferencia que ocurría entre lo que se estaba transando y lo que la sociedad requería. Entonces, aquí los impuestos y los subsidios van a actuar en forma correctiva. Hay dudas, no es la única medida, pero esa es la que frecuentemente se tiende a emplear por parte de la autoridad. Ahí voy a explicar el porqué, pero hay otras. ¿Cuáles? Las que estamos viendo, fijación de precios o cuotas. Bien. Y también una tercera que tiene que ver con eso de la compensación que dije, cuando el vecino viene y me dice, Rodrigo, cada hora de sueño para mí vale 20 luquitas, por lo tanto, si me compensáis en 60 lucas, yo quedo igual y no te hago ningún drama. Bueno, ahí eso tiene que ver con otra de las formas de solucionar las externalidades, que hubo un economista, Coase, que ganó el Premio Nobel de Economía justamente por su teorema, y que tiene que ver que, o él decía, que en la medida que no existieran costos de arbitraje o de transacción, la libre interacción y comunicación entre los sujetos económicos puede llevar al óptimo social. En el ejemplo que yo doy, si el vecino me dice, yo valoro las 3 horas de sueño en 60 lucas y yo le pago las 60 lucas, llegamos al óptimo social. Punto. Si yo no lo compenso y él me tiene que demandar, él va a tener que incurrir en costos de abogado, yo también voy a tener que poner un abogado que me defienda, y esos costos en el mundo real no son cero. Y Coase asumía o decía que si eso fuese tendiente a cero, mediante la interacción y la conversación, la comunicación entre los sujetos podrían llegar al óptimo. Eso no siempre se da en el mundo real, lo hemos visto. Pero bueno, pero es una teoría muy linda. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las características intrínsecas del ser humano, que él percibía en el fondo que por definición el ser humano es bueno, y por lo tanto siempre va a estar llano a conversar y a socializar cuando se trate para efectos de llegar a la optimalidad social. Pero bueno. Entonces vamos. Primer caso. Externalidad positiva. Vacuna antigripal, o póngale si usted quiere, vacuna para el COVID. Es 19 sí, COVID-19. La vacuna antigripal o vacuna para el COVID-19. Si se descubriera la vacuna, tenemos una oferta, aquí la oferta privada es esto, costo marginal privado. Recuerde, en un mercado competitivo la función de costo marginal refleja la oferta. Y como la distorsión no viene por el lado de la oferta, coincide con el costo marginal social. Pero aquí es distinto. En este mercado, en el de las vacunas, la demanda
demanda privada. Esto es el beneficio marginal privado. Pero piensen, si la gente, nosotros, obviamente, y según las políticas de la autoridad y según los deseos de la gran mayoría, hay gente que por definición, por motivos religiosos o por lo que sea, está contra las vacunas, pero el común de los individuos de una sociedad, de nuestro país, de Chile, de Santiago, ¿nos interesaría o no vacunarnos a efectos de no enfermarnos del COVID? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes, niños? Que a la sociedad le interesaría vacunarse. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy día, dada la condición, supongamos que está la vacuna, que existe ya. Listo. ¿Qué es lo que ocurre? El equilibrio de mercado, ¿dónde se obtiene? Aquí. Beneficio marginal privado igual a costo marginal privado. Acá. Y la gente que se vacunaría esta, a ese precio. Este es el precio de mercado, lo que hemos visto hasta el minuto como precio de equilibrio, precio de mercado, precio socialmente óptimo, y esta es la cantidad de mercado. Pero obviamente, mucha más gente le interesaría vacunarse, pero puede que no tenga los medios y la vacuna no es gratuita. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al ocurrir aquello, fíjese, si la gente se enferma menos, y en algún caso crítico se muere menos, ¿qué ocurre con la dotación de factores en la economía? Si la gente está menos enferma o hay menos enfermos y menos muertos producto del COVID. ¿Qué ocurre con la producción de bienes y servicios en la economía? ¿Aló? Ir a aumento o en el peor de los casos seguirá igual. Listo. ¿Qué es lo que significa eso? Que desde la óptica social, la gente que quisiera la vacuna tiene esta función de demanda. Esta es la demanda social, que en este caso es mayor que lo privado. ¿Por qué? Porque las vacunas antigripales provocan beneficio. ¿Y por qué? Porque la gente al estar menos enferma, recurre menos a los centros de salud y por lo tanto se liberan recursos. ¿Qué es lo que ocurriría entonces? La cantidad socialmente óptima, o el óptimo social, sería este. Este es el óptimo social. Óptimo social. Y este de aquí es el óptimo privado. Por lo tanto, si observamos, si más gente le interesaría vacunarse, en este caso, la intervención de la autoridad puede mejorar la eficiencia. ¿Y por qué? Porque lograría eliminar esta pérdida social. Y en este caso, ¿qué tendría que hacer la autoridad a efecto de tratar de subsanar esta distorsión o esta falla del mercado? Entiendan, ¿eh? Es tan sencillo como lo que saben. Aquí se pretendería aumentar o disminuir la cantidad. Aumentar. Aumentar. Por lo tanto, la autoridad aquí, según lo que vimos hace un ratito, la lámina anterior, tendría que colocar impuestos o otorgar un subsidio correctivo, un subsidio piguviano. Un subsidio. Un subsidio. ¿A efecto de que la demanda se mueva hacia allá y el óptimo sea este de aquí? ¿Cuánto tendría que otorgar? Recuérdese lo que veíamos, la diferencia o la brecha en precios era el impuesto o el subsidio. Aquí el subsidio unitario que tendría que otorgar la autoridad es la diferencia entre estos dos precios, que si son paralelas las funciones, si son paralelas, es la misma diferencia que aquella, o aquella, como usted quiera. Esa diferencia en precio es la misma que aquella si las funciones son paralelas. Esa es la cuantía del subsidio correctivo que tendría que otorgar la autoridad. ¿Y qué es lo que lograría con aquello? Eliminar
esta pérdida de excedente, esta PIE, pérdida irrecuperable de eficiencia. ¿Y por qué tiene que ser un subsidio? Porque como el óptimo social connota una mayor cantidad transada, lo que tiene que hacer es otorgar un subsidio. Por el contrario, si fuese al revés, si la cantidad de mercado es mayor que la socialmente óptima, la contaminación, tendría que colocar un impuesto. Y en ese caso serían o subsidios correctivos o impuestos correctivos. ¿Hay dudas? Niños. Vamos a la otra. Otra negativa. Perdón, por el lado de la demanda, a eso me refiero. ¿A dónde está? Me perdí. Aquí. Fenómeno del cual yo participo. Fumadores. Los fumadores, cuando estamos en un entorno con más gente, tendemos a causarle un daño a agentes, a personas que no fuman. En este caso, véalo usted como el consumo de cigarrillos o de humo, como usted quiera, que están vinculados. Lo que causa el daño del humo o las cuestiones que expelemos al ambiente. ¿Qué es lo que ocurre aquí? El fumar en lugares para no fumadores, lo que pasa aquí es que la demanda, de nuevo, aquí la diferencia no viene por el lado de la oferta. Costo marginal social igual a costo marginal privado. Viene por el lado de la demanda. La gente que asiste a esos lugares públicos, obviamente le interesaría fumar menos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La demanda privada, el beneficio marginal privado, es mayor que el social. Este es el beneficio marginal privado y esta es la función de beneficio marginal social. En este caso, ¿qué es lo que ocurre? El óptimo de mercado, por la libre interacción de oferta y demanda, lo privado, ocurre aquí, con una cantidad transada igual a Q supra P, lo privado. Pero desde el punto de vista de la sociedad, dado que el humo del tabaco provoca problemas respiratorios, eso significaría que tendríamos que recurrir a los centros asistenciales y gastar una mayor cantidad de recursos, el sistema de salud. Por lo tanto, en otro mercado que no tiene nada que ver con el del cigarrillo, se provoca el daño, un mayor uso de recursos. Hay una asignación ineficiente de recursos. Entonces, en un caso como este, ¿qué es lo que ha hecho la autoridad? Ha prohibido el fumar en determinados lugares. ¿Por qué? Porque la función de demanda social es menor que la demanda privada. Y el óptimo social está aquí, donde esto, reitero, en este caso se está cumpliendo de nuevo. Lo social es igual a lo privado. Y hay que buscar siempre equilibrio de mercado, privado-privado. Equilibrio social, costo marginal social, beneficio marginal social. El beneficio marginal social se obtiene aquí. Y en este caso la autoridad, ¿en qué va a estar interesada? En que se consuma más o menos cigarrillo o tabaco. Menos. Por lo tanto, tiene que disminuir o desincentivar el consumo. Y eso significa que lo puede lograr mediante la otorgación de un subsidio o de un impuesto. De un impuesto. Aquí, ¿qué es lo que tendría que hacer la autoridad? Impetrar, colocar un impuesto correctivo. Reitero, si las funciones son paralelas, como la estoy viendo en el Monicaco, la cuantía del impuesto tiene que ser esa. ¿Y qué es lo que sabemos? La diferencia entre el precio del consumidor y el precio del productor u oferente. Lo que vimos en su minuto en distorsiones. ¿Y qué es lo que ocurriría? Esta pérdida social, esta pérdida de eficiencia que está ocurriendo, se vería eliminada completamente si logramos llegar justamente hasta Q sub S, hasta el óptimo social. En este caso, lo que debiera hacer la autoridad es colocar un impuesto piguviano o correctivo y se eliminaría la pérdida social. Aquí, los dos casos que hemos analizado, la diferencia viene por el lado de la demanda. Vamos a cuando ocurre por el lado de la oferta. La interpretación es equivalente.
De nuevo, aquí ahora la diferencia, reitero, viene por el lado de la oferta, no por el lado de la demanda. Esta demanda está reflejando exactamente las intenciones tanto privadas, el beneficio marginal, privado como social. Por lo tanto, primero busco el equilibrio entre lo privado y lo privado. Lo privado, oferta, este es el costo marginal privado. Este es el costo marginal social. El óptimo privado se obtiene aquí, que es el equilibrio de mercado, lo que sabíamos hacer hasta la clase anterior. Este es el equilibrio de mercado. Pero cuidado, en este caso, si se dan cuenta, si se incorporara en los procesos productivos una nueva tecnología, una mejor tecnología, ¿qué tendería a ocurrir con los costos de producción de los distintos bienes y servicios? ¿Serían mayores o menores? Menores. ¿Perdón? Menores. Menores. Por lo tanto, y usted sabe, cuando la oferta es menor, significa que aumenta. ¿Hacia dónde se movería? Esto es materia de la prueba. No esto en particular, pero los movimientos en la oferta, a eso me refiero. Recuerde que detrás de la función de oferta están los costos. Por lo tanto, cuando sale más barato, producir la oferta aumenta. ¿Y cómo se refleja? Desplazándose hacia la derecha y abajo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Desde el punto de vista de la sociedad, cuando se incorporan nuevas tecnologías, cuando se difunden nuevas tecnologías, nuevas formas de resolver determinados problemas productivos, obviamente la sociedad eso lo valora. ¿Y qué es lo que estaría ocurriendo? Que en este caso el costo marginal social, el de la sociedad como un todo, sería menor que el privado, del que está participando directamente en el proceso productivo. Por lo tanto, el óptimo social se encontraría aquí. Busco el equilibrio entre lo social y lo social, acá, en el punto B. ¿Y qué es lo que significa entonces aquí? Que la autoridad debe tratar de incrementar la cantidad transada en el mercado, la cantidad producida. Por lo tanto, ¿qué tendría que hacer? Colocar un impuesto o un subsidio. Subsidio. Un subsidio. ¿De qué cuantía? Una vez más, si las funciones son paralelas, esa distancia es igual a esta, e igual, no le emboqué, es igual a esa. Esa debiera ser la cuantía del subsidio. Esa, que es igual a esa, que es igual a esa. ¿Hay dudas? Niños, aquí tendría que entregar u otorgar un subsidio piguviano o correctivo. ¿Por qué? Porque aquí la difusión de una nueva tecnología o mejor tecnología fomenta los procesos productivos, los mejora. Y eso significa que las mejores tecnologías provocan distorsiones o externalidades positivas. Vamos a la cuarta, que es lo malo. Contaminación ambiental. Acá, de nuevo, la diferencia ya no viene por el lado de la demanda. La demanda está reflejando o está coincidiendo lo privado con lo social. Esta, costo marginal privado, costo marginal social. La contaminación ambiental o un proceso productivo que contamine. En el proceso productivo de cueros, las talabarterías, las empresas que fabrican y trabajan el cuero, botan aguas residuales. Esas aguas tienen un olor y dentro de la planta hay un olor espantoso. La gente que vive en el sector aledaño a donde esté ubicada esa fábrica tiene que sufrir ese costo de los malos olores. Pero a la empresa le importa un rábano ese costo. Pero a la sociedad como un todo, ese proceso productivo o algún bien en particular, el cigarrillo,
la contaminación del automóvil, etcétera, le están provocando un daño. Por lo tanto, ¿qué significa? Que al haber un daño, el costo marginal social es mayor que el privado. Eso significa que la oferta social está a la izquierda de la privada. Por lo tanto, el óptimo de mercado es este: busco lo privado con lo privado, privado, aquí. El equilibrio mercado o privado sería este. Desde el punto de vista de la sociedad, le interesaría a la autoridad que ese proceso productivo de cuero contamine menos. Por lo tanto, dado que ese proceso, en este caso, en el ejemplo que yo pongo, está provocando un daño a la sociedad, el costo marginal para la sociedad es mayor que el privado. Y en ese caso, ¿qué es lo que ocurre entonces? Que el óptimo social se va a determinar a una cantidad menor que lo privado. ¿Dónde ocurre que lo social es igual a lo social? Social, aquí. Por lo tanto, la autoridad en un caso como este, al intervenir, lo que tiene que lograr es que la cantidad que se transa en este mercado cuero sea menor. Por lo tanto, ¿cómo lo puede lograr? Impetrando qué tipo de medida: la otorgación de un subsidio o la colocación de un impuesto. Un impuesto. Un impuesto piguviano correctivo. ¿De qué cuantía? Eso, o 1, 2, 3. Ahí. Esa cuantía, que es igual a esta en todo caso, que es la diferencia entre PD y PC. Entre PC y PP. Precio del consumidor menos el precio del productor. Precio del productor menos el consumidor. Pero son iguales esas áreas. Esa altura. ¿Ya? Entonces vamos a ver un ejemplo. Ya. Siempre, para que tengan como una interpretación resumen. Aquí, ojo, véalo e interprételo por cambios parciales. Me explico. Si por el lado de la demanda el beneficio marginal social es mayor que el privado, ¿qué medida podría arbitrar la autoridad? ¿Un subsidio o un impuesto correctivo? Eso es lo que tienen que decirme nomás por ahora. Entiendan, el beneficio para la sociedad es mayor que lo privado. ¿Eso qué significa? Que se debe fomentar o desincentivar el consumo. Si lo social es mayor que lo privado. Fomentar. ¿Qué me dijiste? Fomentar. Fomentar. Por lo tanto, ¿qué debiera hacer la autoridad? Dar un subsidio. Lee esto. Si lo social es menor que lo privado, licores, alcoholes, bebidas azucaradas, chocolates, qué sé yo. Aquí el beneficio para la sociedad es menor que lo privado. ¿Qué tiene que hacer? ¿Incentivar o desincentivar? Desincentivar. Por lo tanto, ¿qué debiera hacer según lo que aparece en el apunte? Un impuesto.
entienden que estoy poniendo S de subsidio, T de impuestos, la nomenclatura que ocupamos cuando vimos estos tópicos. Aquí, tercero, costo marginal social, digo, menor que lo privado. La sociedad incurriría en menores costos. ¿Qué tendría que hacer? Subsidio de impuestos. Subsidio. Lo social mayor que el costo marginal social mayor que el privado. La gente, Impuesto. perdón, la sociedad le interesaría consumir menos. Cuando el costo marginal es la oferta, eso significa que esta es la oferta social, esta es la oferta privada. Por lo tanto, el objetivo es consumir más o menos. Esta es la oferta privada, esta es la oferta social. Quiere moverse para allá, por lo tanto, ¿qué tiene que hacer? Impuesto o subsidio. Impuesto. Listo. Y ahí está como el resumen. Pero también cuidado. ¿A dónde está el borrador? Aquí. Ya, cuidado. No es la única. Déjenme ver una cosa. ¿O no? ¿A dónde me quedo? Ahí. Ya. Miren, veámoslo en este caso. Ya, voy a borrar lo que yo escribí entonces. Listo. El óptimo mercado, perdón, el equilibrio de mercado es este. ¿Por qué no me tomo el lápiz? El punto A. Ese es el punto socialmente óptimo. Punto B, óptimo social. El punto A, óptimo de mercado. O el equilibrio, más que óptimo de equilibrio. De óptimo se habla cuando la decisión es individual. Equilibrio cuando son varios. Ya. Pero aquí es equivalente a lo que habría que ir haciendo en las otras 4 posibilidades. En este caso, la cantidad socialmente óptima, ¿cómo es respecto de la cantidad de mercado? Esta es la cantidad de equilibrio, o cantidad de mercado, Q de Q, lo privado, y este es QSO, lo social. Si se dan cuenta, lo que hemos analizado, que es lo que está en los apuntes, tiene que ver con la inclusión, ya sea de impuestos o subsidios. ¿Y por qué? Porque las más de las veces, al hacerlo de esa forma, los productores o los consumidores internalizamos el impuesto o el subsidio en nuestra función. Pero no es lo único. Tal cual decía Coase, se podrían poner de acuerdo oferentes y demandantes y llegar a un acuerdo. Si los costos de transacción o arbitraje fuesen muy bajos o cero, obviamente la libre comunicación, la libre conversación entre el que causa el daño y al que le causan el daño, si logran llegar a alguna transacción, van a mitigar o eliminar eventualmente esa externalidad negativa. Si yo le logro pagar las 60 lucas al vecino que me reclamó por la bulla, ni un problema, ahí la pérdida social desaparece por completo. Pero si yo solo le doy 30 luquitas, él va a tener una cierta pérdida todavía. ¿Me siguen? Pero disminuye por lo menos. Va a perder 30 en vez de 60. Ya, en términos de la valoración de las olas de suelo. Pero también si ustedes son un tanto astutines y miran el mono, mirando el mono, el subsidio o el impuesto no es la única medida. ¿Qué otra medida podría impetrar aquí la autoridad? Si es que conociéramos el punto B.
Otra de las distorsiones que vimos por sí sola tiempo atrás. ¿Qué puede hacer usted? Este es el precio de equilibrio o precio de mercado. Este. Pero resulta que ese, ¿qué es lo que es? El precio socialmente óptimo. ¿Qué puede hacer usted entonces? Para llegar al punto B. O sea, otro tipo sería desincentivar la compra del bien, Sí, como la ¿cómo otra lo vez. lográis aquí? Tú como autoridad, en O vez de sea, otorgar un billete aquí. la otra vez había puesto el ejemplo de los fumadores, Ya, que, dale. que en la misma publicidad de los cigarros habían... Sí, pero ¿Cómo esa se es llama? una recomendación. Cabro, es más fácil que lo que están, es nada Habría más que que fijar precio. fijar un precio. Punto. Si usted fuese la autoridad, ¿qué precio le fijaría a esta cuestión? Para llegar al óptimo social. ¡Pum! PSU. ¿Lo puede hacer mediante un impuesto? Sí, sí. Va a afectar al oferente, el oferente va a internalizar el impuesto como un aumento en sus costos. Cuando los costos aumentan, usted sabe que se mueven para la izquierda y arriba. Listo, el nuevo equilibrio. Punto. ¿Y con cuánto va a tener que ponerse el oferente? Con esta magnitud por cada unidad producida y vendida. Pero lo que importa es la cantidad. Nos vamos a mover para allá. Otra opción es fijar el precio al precio socialmente óptimo. Punto. Listo. Y se acabó el cuento. ¿Y cuánto se va a transar en el mercado? QSO. Tercera posibilidad, fijar cuotas. Usted le permite a los productores o al productor que exista, pero le dice, perfecto cabritos, pero ustedes tienen que producir esta cantidad en conjunto. Punto. Aquí fija cuota. Se puede lograr mediante fijación de precios, el óptimo. Reitero, lo que están los apuntes solo subsidio de impuestos, pero también se podría lograr mediante fijación de precios, fijación de cuotas o conversando. Cuidado eso, pero bueno, conversando. Ya. Y ojo, en cualquiera de los casos, ¿eh? Aquí es un caso negativo, hay una externalidad negativa, pero si lo vemos en una positiva es lo mismo. Aquí la vacuna antigripal, a pesar de lo que dice la lógica, si usted fuese la autoridad y dado que sabe que esta es la gente que debiera vacunarse, no puedo, no me escribe. Esa, QSUBS, esta. ¿Qué puede hacer? Fija cuotas de vacunación. Fijo cuotas. O fijo el precio. Pum. Se podría. Y también el conversando, pero ese ya es más discutible. Bien, no alcanzo a ver el ejercicio. A ver, en 7 minutos no alcanzo. Ya seguimos el miércoles. ¿Dudas, niños? No, profe. Esto lo vamos a ver el miércoles. Entonces vamos a ver un par de laminitas que ya tiene que ver con bienes públicos. Bienes públicos. Bienes públicos. Y hacemos el ejercicio el miércoles. Léanme esto, por favor. Lean esa nada.
¿Ya? Ejemplo de bienes públicos, lo que estamos viendo aquí. En este caso en particular, la vacuna para el COVID supuestamente va a ser gratuita. Para nosotros no significa, a ver, cabros, partan de la base que en la vida no hay nada gratis. Lo que ocurre es que el Estado o la autoridad se tiene que colocar con las lucas para que la gente pueda vacunarse. Entonces, si bien nosotros no tenemos un desembolso, no hay un incentivo para pagar, alguien tiene que pagar los costos de producción. Nada es gratis en la vida. Bien. En el caso de los bienes públicos, cumplen con dos características que tienen que ver con esto, que son la no rivalidad y la no exclusión. Exclusión. Esto viene por el lado del consumo o la demanda, como quiera. Y esto viene por el lado de la oferta. Que un bien sea no rival, es esto. Cuando yo salgo a la calle a las 9:30 de la noche, ¿qué ocurre con el alumbrado público? Les pregunto yo. ¿Está prendido o apagado? Niños. Niños. ¿Entendido? Está prendido. Y si yo salgo a la calle y ocupo el alumbrado público, yo estoy coartando la posibilidad de que tú salgas a la calle en la misma cuadra y ocupes el alumbrado público. ¿Mi decisión de consumo está afectando tu decisión de consumo? No. No. Bueno, eso significa no rivalidad. A diferencia de cuando yo voy a la panadería de la esquina y compro 5 kilos de pan, y en estricto rigor no es una panadería, es una verdulería que vende pan. Yo voy a la esquina, compro 5 kilos de pan. ¿Qué pasa con el pan? Se tornó más o menos escaso para toda la gente que va a ir después de mí. Más Más escaso. escaso. Más escaso. Eso significa que los bienes son rivales desde la óptica del consumo. ¿Me entiendes hasta aquí? Bien. Y el tema de la exclusión básicamente tiene que ver con la oferta. ¿Qué significa eso? Que viene por el lado de los oferentes o productores de un bien y servicio. Muchos de nosotros tenemos un celular. Puede ser o prepago o plan. Vámonos a los planes. Les pregunto, ¿las distintas compañías telefónicas tienen un único plan del servicio tienen- telefónico y de tienen más datos de- y mensajería y todo eso? No. Tienen distintos planes para distintos grupos de consumidores. Esos distintos grupos de consumidores significa que en este caso la empresa, ha realizado una segmentación o discriminación. Y está excluyendo. Hay un plan, voy a hacer una estupidez porque no tengo idea si es verdad o no, de 129.990 pesos en Movistar. Y hay otro, como el que tengo yo, de 23.900 pesos. Yo consumo el plan que está de acuerdo a mis posibilidades. Hay otro que consume 129.000. Cuando la compañía realiza y determina ese plan de 129.900 pesos, no es para todos, es para algunos. ¿Qué es lo que está haciendo? Mediante su práctica, su estrategia comercial y en particular su forma de tarificar, poner precio, está excluyendo a una serie de consumidores. Ese plan no es para todos, es para algunos.
Y también el de 23 es para algunos, no para todos, y así sucesivamente. Ahí se está excluyendo. ¿Hay dudas? Pero una cuestión viene por el consumo y otra por la oferta, o la producción, como quieran. Demanda y oferta, como quieran. ¿Hay dudas hasta aquí? ¿Hay dudas? No, profe. Bien, hasta aquí llegamos hoy día porque estamos justo en la hora. Oh, oh. Bien. Nos vemos el miércoles, jóvenes, si Dios quiere, cuídense. Y por favor estudien, la prueba ya prácticamente está encima.